tardes con todos, bienvenidos a nuestro compartir. Hoy estamos lunes 24 de noviembre y ya di la introducción. ¿Será que la repito? ¿Qué dicen ustedes? Bueno, espero que los que están aquí conectados, que son 9 estudiantes, les haya quedado muy claro y lo que decíamos ya al final era la importancia de que en esta semana que vamos a meternos en el corazón del diseño experimental y que vamos a tratar las variables, estas nos permitan conocer cómo se manipulan, cómo se controlan y qué amenazas enfrentamos para garantizar que nuestras conclusiones sean verdaderamente válidas. Ya hemos mencionado de que gracias a la lectura, gracias a leer, gracias a investigar, vamos a tener la oportunidad de que mañana en nuestro trabajo o con nuestros colegas o nuestros compañeros digan, oye, tú sí que sabes, ¿no? Habrá quien te diga, eres puro ChatGPT, no, tú eres Gemini, no, tú eres, bueno, un montón de herramientas que hay en nuestro entorno, pero que tú puedes decir, no, ninguna inteligencia artificial, lo que sé lo hablo porque lo he leído. Y sí, he usado la inteligencia artificial para analizarlo. Le he preguntado qué significa esto y conforme me he ido dando respuestas, yo también he ido preguntando y he ido aclarando el panorama. Y con las respuestas que me he dado le he dicho, ¿y de dónde sacaste esto? ¿Cuál es el artículo en el que basas tu comentario? Y entonces me he puesto a leer incluso las recomendaciones que me ha hecho la misma inteligencia artificial y eso ha hecho que yo lea. Y ahora considero que voy dominando este tema, ¿verdad? Muy bien, entonces, variables dependientes e independientes en un experimento. Bueno, ¿qué es una variable? ¿Alguien sabe qué es una variable? Vamos sin prisa, yo sé que todos tienen ganas de hablar y por eso están con las cámaras apagadas hoy más que nunca. ¿Alguien tuvo problema con la tarea? Yo creo que todos estuvieron bien, ¿no? Todos la entregaron. Veo que no todos comentaron, pero sí vi que las han entregado. Una variable es cualquier característica, propiedad o atributo que puede tomar diferentes valores entre individuos, situaciones o momentos del tiempo. En investigación, las variables son los elementos que medimos, manipulamos o controlamos. Te voy a dar un ejemplo clarísimo. Mira, ve, aquí el profe tiene, no, ¿dónde se ve? Aquí, delante mío. Tengo un vasito con café. Qué rico que es el café. Y entonces, habrán personas que digan, no, es que a mí me gusta ligerito. Otros dirán, no, no, a mí me gusta que tenga sabor. Otros tendrán de decir, no, que si no está bien cargado, para mí no es un buen café. Y entonces decía, podríamos decir, importancia del café. ¿Te suena eso a tema de investigación? Pues, súper amplio, súper amplio. Pero probablemente podríamos decir, influencia del café en la capacidad de trabajar o de estudiar de profesionales o estudiantes de la carrera de contabilidad y auditoría del segundo ciclo de la nocturna al momento de querer realizar sus actividades académicas. Voy a inventar. Periodo 2025. Mira, ya cambia, ¿no? Y entonces dentro de las variables, como estás hablando del café, una de las cosas que vas a poder decir es en qué momento la gente prefiere el café. Pero como estás hablando de estudios, la primera cosa que deberás preguntar es, al momento de estudiar, cuando llegas de noche a tu casa, ¿con qué te ayudas a mantenerte despierto? ¿Existe algo que utilices para mejorar tu productividad? Y entonces alguien te dirá, mira, yo me como una humita que compré a las 8 de la mañana y me la traigo, me la caliento y me la tomo con leche. Y tú dices, con leche, ¿no prefieres el café con humita? Y otro por ahí te va a alzar la mano y dice, no, con jugo de mora. Chuta, ya la investigación no está funcionando. A ver, ¿alguien de los que está aquí consume café? Sí, yo. A la hora de estudiar, no, en la mañana, porque si no, no me levanto. ¿Y en la noche qué haces para estudiar? ¿Y quién te ha dicho que yo estudio? O sea, podrías encontrarte con toda una telaraña de situaciones y es ahí donde viene la importancia de poder delimitar tu estudio y saber cómo lo vas a realizar. Imagina que Sofía quiere entender por qué algunas personas logran ahorrar dinero y otras no. Identifica varias variables, cantidad de ingresos mensuales que puede variar entre personas. También puedes agarrar hábitos de gasto. Algunas personas
compran impulsivamente mientras que otras planifican. Podríamos también mencionar nivel de educación financiera, ya que va a variar según la formación recibida, mira, etcétera. Cada una de estas características varía, estamos hablando de variables, varía entre individuos y es por eso que como varía entre individuos, las llamamos variables, así como el ejemplo del café. Y a la hora de la hora, y entonces cambiaría el tema de investigación y ya no sería la influencia del café en la capacidad de estudiar o de aguante a la hora de realizar las actividades académicas, sino que podría ser lo que consume la gente para aguantar las actividades económicas, académicas. Y al final terminas descubriendo que es que nadie estudia, ¿eh? Y que los que estudian son muy pocos, y que a lo mejor esos pocos sí usan café. En fin, en investigación experimental clasificamos las variables según su rol funcional en el estudio. Entonces, hemos visto que es una variable y hemos dicho que es cualquier característica, propiedad u atributo que puede tomar diferentes valores entre individuos, situaciones o momentos del tiempo. Por eso les puse el ejemplo del café porque me pareció muy pertinente. Hay quienes lo toman aguadito, hay quienes les gusta que tenga sabor y hay quienes prefieren que sea fuerte porque si no es fuerte no sirve para nada. Esa es una variable. Pero dentro de las variables tenemos algo que se llama variable independiente. Y en la variable independiente ya podríamos empezar a ubicarnos en lo que se conoce como la causa hipotética. La variable independiente es aquella que el investigador manipula deliberadamente con el propósito de observar su efecto en otra variable. Es la supuesta causa en una relación causal. La llamamos independiente porque el valor no depende de otras variables dentro del experimento. El investigador la controla y la cambia intencionalmente. Denme un momento. Listo. Ok. Pero está ya sea este hombre, pero eso Yo no me acuerdo pues que se ese tira bebé. presionando. Ok, acabo de silenciar a Alejandro porque no sabíamos qué le pasaba y solo se oía conversación y no sabíamos qué pasaba. Muy bien. Entonces, estábamos viendo variables independientes. Mil disculpas por la pausa. Y como en vivo no hay nada igual, esa es la ventaja de estar aquí compartiendo. Características esenciales de una variable independiente. Primero, como lo habíamos mencionado, que el investigador la manipula deliberadamente, entonces podemos decir que una de las características es que es manipulable, ¿no? El investigador puede modificarla, crear distintos niveles o condiciones. Precede temporalmente, es decir, debe ocurrir antes de observar el efecto. Ya aquí ya te puedes ir poniendo en la situación, ¿no? Hay quien diría muy coloquialmente, ¿quién fue primero, el huevo o la gallina? Pues veamos
quién hace qué y de dónde sale la cosa, ¿no? Y tercero, tienes al menos dos niveles, es decir, que en una variable independiente necesitas esto para poder comparar efectos. Por ejemplo, presencia versus ausencia de un tratamiento, ¿no? Nivel bajo, medio o de alta intensidad, a manera de ejemplo. Vamos continuando con Sofía. Sofía cree que estudiar con música clásica de fondo mejora su concentración comparado con estudiar en silencio o con música pop. Si realiza un experimento, su variable independiente sería tipo de música de fondo. Es la que va a manipular antes de ver un resultado. ¿Cuál es el resultado? Pues esa capacidad de concentrarse al momento de estudiar. Entonces, si no hay música de fondo, ¿cómo va su rendimiento? Si hay música de fondo, pero no es cualquier tipo de música, música clásica, dice el ejemplo, entonces va a haber un resultado y también habla de música pop. ¿Y qué pasaría si mete salsa o merengue? O alguno de estos ritmos modernos que yo no entiendo. ¿Será que va a tener mejores resultados? Entonces, claro, ya que hablamos de tipo de música de fondo, con tres niveles, ¿no? Música clásica, música pop o silencio. Podrían ser cuatro, podrían ser cinco, como les decía, salsa, merengue, venga. Sofía manipula esta variable exponiendo a diferentes personas o a ella misma en distintos momentos a cada condición, ¿no? En el día de hoy invito a mi grupo de amigos a estudiar y les pongo música clásica, bajito, bonito y como que la gente fluye, se concentra más y al día siguiente les pongo salsa y resulta que a los 10 minutos dicen, oye, pidamos una cervecita. Ya hay distracción, ya no hay concentración. ¿No? Entonces tú te vas dando cuenta de que efectivamente se produce un resultado. Pero ojo, ¿será que si a todo el mundo le pongo salsa, me va a pedir una cervecita o se va a distraer de buena manera? Pues podría haber quien se ponga mal genio, apágame esa porquería que no puedo estudiar. Podría darse. Entonces, ¿qué podríamos utilizar para profesionales de contabilidad de auditoría? Bueno, podríamos decir que un equipo de investigación en auditoría quiere saber si el formato de presentación de estados financieros afecta la rapidez y precisión con que los analistas detectan irregularidades. Entonces, la variable independiente es formato de presentación. ¿Dónde se va a ver el efecto? En la rapidez y precisión con que los analistas detectan irregularidades. Con dos niveles, formato estándar tradicional, formato visual con gráficos interactivos. Los investigadores manipularán esta variable presentando a diferentes analistas estados financieros idénticos en contenido, pero en formatos distintos. Y ahí el por qué cuando planificamos una auditoría, una de las cosas que vamos a manipular, si cabe el término, son los formatos. A ver, no, no, no. Quiero que me hagas, pero la información la vas a poner aquí. Cosa que ya una vez que está en el esquema con el que estamos acostumbrados a trabajar, las cosas van a fluir de mejor manera. Como la semana pasada habíamos hablado de la consulta popular, venga, metámonos en camisa de once varas y demos un ejemplo de la consulta popular, ¿no? Y recordemos nuestro análisis del referéndum. Si hubiésemos realizado un experimento sobre el efecto del encuadre de la pregunta en la intención del voto, la variable independiente sería tipo de encuadre, es decir, por ejemplo, el encuadre en temas de seguridad, la cooperación para combatir el narcoterrorismo, el encuadre de soberanía, es decir, permitir entrada de fuerzas extranjeras, un encuadre neutral, una pregunta oficial del CNE. Los investigadores manipularían estas variables presentando a distintos grupos de votantes la misma pregunta con diferente formulación. Ya la semana pasada, como yo doy lenguaje y comunicación, metodología de la investigación y democracia, ciudadanía y globalización, imagínense, a mí se me hizo la fiesta, porque pude hacer el análisis desde estas tres ópticas y vaya que habían cosas que hubieran podido ser diferentes para que gane la elección que teóricamente el gobierno quería. Incluso habíamos mencionado, si el gobierno hubiera sabido que la respuesta iba a ser no, estoy convencido que no hubiera gastado plata en una consulta popular. Porque a quién se le ocurriría, ¿no? Entonces, ¿qué falló? Y es la pregunta que uno debe hacerse en este ejemplo tan real y tan concreto como para aterrizar nuestros contenidos que vemos el día de hoy.
¿Cuál es la variable dependiente? Bueno, si hace un momento decíamos que había una causa, pues acá estamos hablando ya de ese efecto observado. La variable dependiente es aquella que el investigador, como lo hemos dicho, observa y mide para determinar el efecto de la variable independiente. Es el resultado, consecuencia o efecto esperado. La llamamos dependiente porque su valor, teóricamente, depende de los cambios de la variable independiente. ¿Qué característica tiene una variable dependiente? Característica esencial: es observable y medible, responde a cambios en la variable independiente, debe ser válida, debe medir realmente lo que se pretende medir, y lo más importante, porque aquí entra la ética del investigador, debe ser confiable, debe producir resultados consistentes en mediciones repetidas, ¿no? ¿Y por qué repetidas, profe? Pues justamente porque hacemos preguntas y nos damos cuenta de que esas preguntas que les hacemos a todos muestran una respuesta con relación a aquello que queremos conocer. Entonces, deme un segundo. Oh, qué pena. Bien, entonces, continuando. Ah, ¿qué se me hizo? Perfecto. Ok. Entonces, dijimos cuatro características de la variable dependiente, ¿no? Observable y medible, responde a cambios de la variable independiente, debe ser válida y debe ser confiable. Continuando con el experimento de Sofía sobre música y concentración, su variable directa sería nivel de concentración. Pero ¿cómo lo mide? Aquí entra la operacionalización. Es decir, Sofía decide medirlo mediante puntaje en un test de atención sostenida de 30 minutos, podría ser número de errores cometidos en ejercicios de contabilidad, podría ser un autorreporte de sensación subjetiva de concentración en escala del 1 al 10. Estas son medidas concretas y observables del constructo abstracto llamado concentración. Ella quiere medir la influencia de la música en la concentración. ¿Cuál varía? La música. ¿Cuál se mantiene dependiente? ¿Cuál depende de quién? La concentración va a depender de la música, que es la independiente, ¿verdad? Ok. En tema de contabilidad habíamos hablado del experimento sobre formatos de estados financieros. Las variables dependientes serían tiempo en minutos que tarda cada analista en identificar las tres irregularidades plantadas, número de irregularidades correctamente identificadas de 0 a 3, ¿no? Eh, y la confianza del analista en su identificación, y podría usarse una escala de Likert del 1 al 5, del 1 al 7, venga. Los investigadores miden estas variables después de exponer a los analistas al formato correspondiente, ¿no? Entonces, a la hora de la hora aquí los ponemos a competir a, a Marco Antonio con Tatiana, ¿no? Y entonces Tatiana viene y se queja, claro, es que a Marco se la puso facilito, a mí me puso un poco de imágenes y cosas y entonces no encontraba los datos. Ah, es que justamente ese era el experimento. Pero resulta que alguien que tenía el mismo formato de Tatiana lo hizo más rápido que Marco. Y entonces ahí ya viene la pregunta, bueno, ¿Marco lo hizo tan rápido como pudo? ¿Eso es lo que lo haría cualquier otra persona o qué pasó? Y entonces empezamos a seguir investigando, a continuar con la investigación para poder conocer dónde está la dificultad de nuestro proceso investigativo. Y bueno, en el ejemplo de consulta popular, pues en el experimento hipotético sobre el encuadre de la pregunta, la variable dependiente sería intención de voto, ¿no? Operacionalizada como: uno, respuesta binaria final, votaría sí, votaría no. Podría ser escala de Likert, donde uno es definitivamente no
y 7 definitivamente sí, o tiempo en segundos que tarda la persona en decidir la respuesta. Mayor tiempo podría indicar mayor ambivalencia, mayor duda, ¿no? Estas medidas capturan el efecto del encuadre en la decisión del votante. Y entonces, en tu experimento imaginario sobre métodos de estudio, ¿cómo operacionalizarías, hasta a mí se me traba la lengua de vez en cuando, tu variable dependiente, calificaciones o aprendizaje? ¿Qué medidas concretas usarías? La relación entre variable independiente y variable dependiente es lo que conocemos como hipótesis causal, no es casual, no es de casualidad, sino de causa, causal, hipótesis causal. La hipótesis experimental establece una relación causal entre variable independiente y variable dependiente. Relación causal significa que la una es causa de la otra, es consecuencia de la otra, o que la una influye, incide sobre la otra. Afirma que cambios en la variable independiente producirán cambios sistemáticos en la variable dependiente. El diseño experimental nos permite probar esta relación causal de manera más confiable que otros diseños. Estructura básica de una hipótesis experimental. La famosa fórmula sí entonces. Si manipulo la variable independiente de esta manera, entonces la variable dependiente cambiará de esta otra manera. En los ejemplos que hemos estado dando, si Sofía estudia con música clásica de fondo, entonces su concentración será significativamente mayor o menor, dependiendo del estilo de música que estemos escogiendo, si estudia en silencio con música pop, ¿no? En el ejemplo de contabilidad diríamos, si los analistas financieros examinan estados financieros en formato visual con gráficos interactivos, variable independiente, entonces detectarán irregularidades más rápidamente y con mayor precisión, variable dependiente, que si examinan el formato estándar tradicional. Y con relación a nuestra consulta popular vivida el domingo 16 de noviembre, si los votantes reciben la pregunta con encuadre de seguridad enfatizado, cooperación internacional contra narcoterrorismo, variable independiente, entonces mostrarán mayor intención de votar sí, variable dependiente, que se reciben el encuadre de soberanía enfatizando presencia de fuerzas militares extranjeras, ¿no? Si yo a ti te digo lo que te genera miedo, temor o ansiedad, definitivamente vas a preferir quedarte en la otra acera. Por eso falló, por eso fue el fracaso. Que claro, lo único que hizo fue retrasar un poco las acciones que se iban a realizar, pero al final del día el resultado será el mismo. Se combatirá y se hará lo que se tenga que hacer para mantener el país a salvo. Chicos, preguntas hasta ahí. 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien, Tatiana, me gusta tu luz de fondo. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, vamos a proceder a tomar la asistencia y continuaremos después. Esto es 2:17. Charles Álvarez. Charles. Presente. Muy bien, Charles. Alejandro Arévalo. Buenas noches, profe. Muy bien, tú estás jugando en tu empresa, ya te veo. Daniela Bajaña. No, estás en clase, ¿qué? ¿Cómo es la cosa? Daniela Bajaña, falta. Rosemary Barrera. Presente, Barrera.
Muy bien, Barrera. Sonia Caballero. Sonia, falta. Jeremy Cabrera. Jeremy Cabrera. Falta. Jerry Campoverde. Jerry Campoverde. Falta. Yuleidy Cruz. Yuleidy Cruz. Profe, buenas tardes, aquí estoy, es que el teléfono se me apagó. ¿Quién Tu eres Lady tú? Cruz. Eso espero. Discúlpame, porfi. Profe, es Lady Cruz, no que se le apagó el teléfono y estamos conectados los dos aquí en mi dispositivo. Ok, Ponme para Alexander. que me Muy vean. bien. Aquí Susana. estoy, profe. Muy bien, está bien. Dale, Susana Dalgo. Susana, falta. William Domínguez. Buenas No noches, presente. puedes. No puede ser a quien estoy viendo por ahí. Cristian Franco. Cristian Franco. Falta Cristian. Presente. Guárdate serio. Cristian Franco presente. Yoconda Guadamut. Presente. Ella va de pasadita. Pasadita por aquí, pasadita por acá. Ok, Marco Antonio. Ya lo Presente, veo. ingeniero, pero ingeniero, Muy- aquí al lado mío está ¿Quién está? Yo por esa risa, me suena, es una película de terror. Pierina Karina. Sarmiento y demás hierbas. ¿De qué? Eso. Jairo Se Jumbo. quedó sin batería. Ya te puse Pierina asistencia. Jairo, ¿dónde está Jairo? Falta Digna Lucas. Buenas noches, presente. Muy bien, Tatiana Mirabá. Buenas noches, profe, presente. Muy bien, Tatiana. Diego Morán. Presente, estoy aquí, profe. Jesucristo. Ya te vi, Diego. Génesis Ortiz. Génesis Ortiz. Falta Génesis. Jonathan Gente, buenas Reyes. noches. Génesis, ya la vi, Génesis. Si me puse Jonathan así, Reyes. Sí, Génesis, ya te vi, ya te puse. Jonathan Reyes. Jonathan. Jorge Luis Romero. Profe, pues bueno, lo nombró. ¿Por qué? Si ya te puse asistencia, pues. Ay, gracias. Está bien, no te preocupes. Jonathan Reyes, falta. Jorge Luis Romero, falta. Fiorella Salazar. Buenas noches, presente. Buenas noches, Fiorella ID. Yannick Vargas. Yannick, falta. Abraham Vázquez. Presente, Abraham profe. Vázquez. Abraham Vázquez presente. Galo Villasís. Galo Villasís. Falta. Paul Zorrilla. Paul. Falta. ¿Quiénes tienen falta? Paul Zorrilla, Galo Villasís, Yannick Vargas, Jorge Romero, Jonathan Reyes, Jairo Jumbo. A ver, ¿quién me interrumpió? Prende la cámara quien quiera que le ponga asistencia para verle la cara. Vargas. ¿Quién, quién eres tú? Vargas. Yannick Vargas, ok. Asistencia. Susana Dalgo tiene falta. Jerry Campo Verde tiene falta. Jeremy Cabrera tiene falta. Sonia Caballero tiene falta. Daniela Bajaña tiene falta. Ok, chicos, más luego les voy a poner una actividad y lo que hemos visto hasta ahora para que se diviertan Profe, trabajando. Sí. Rosemary, ¿qué pasó? Tú sí tienes asistencia. Ok, entonces, se me cuidan, que Dios me los bendiga
y nos estamos viendo en unos días. Chao con todos, bye.